El yoga quita pena. eh, es para generar abrir una pequeña puerta que, que tenemos en el yoga. Y que la gente, bueno, la gente en general no tiene por qué conocer esas técnicas, igual son antiguas y la gente que se mete en el yoga así como más de cabeza, como ir más allá de la clase, no es tanta. Fíjate que a nosotros en el Savitar, o los profesores conversamos muchas veces, hay montones de alumnos que uno quisiera enseñarles mucho más, mucho más. Pero no hay tiempo en una clase, la clase dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y entonces y uno se queda con las ganas y además uno se queda con una sensación extraña porque uno sabe que a ese ser le serviría demasiado saber otras cosas, mucho, y lo rescataría a veces de situaciones que evidentemente lo están apoyando. Pero hay una condicionante en el yoga. Eh, una vez mi maestro me dijo, nunca des un consejo a alguien que no te lo pide. Nunca des un consejo a alguien que no te lo pide. Y les tengo que confesar que me tomó muchos años hacerle caso. Me tomó varios años, o sea, muchos años, hacerle caso a mi maestro. Entonces, por muchos años yo daba consejos a gente que no me lo pedía. Y creo que ninguno resultó. Pero como en cierto momento soy cabeza dura, yo seguía insistiendo que tenía que mostrarle a la gente cosas que le podían ayudar y que le podían servir, y que se lo tenía que decir. Eh, pero no resultaba, porque esas personas no lo venían a pedir. Los que lo venían a pedir siempre resultan. Eso es una paradoja increíble. Al que viene a pedirlo, siempre resulta cuando uno va y le da un consejo. Pero el que no lo viene a pedir, no resulta, nunca me ha resultado. Y bueno, después de varios años y de varios porrazos, ¿no? Me di cuenta que no tenía que seguirlo haciendo. Entonces hay muchos estudiantes a los que no les podemos decir algo porque simplemente no ha venido a preguntar. Y uno sabe que si es estudiar algo más, le podría cambiar la vida. Se le podría solucionar todo, de hecho. Y, entonces, esa es una condicionante del mundo del yoga. Tiene que haber un ímpetu del estudiante por querer. Tiene que haber un ímpetu del ser por buscar algo. Si ese afán, si ese ímpetu no está, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Entonces, estos conversatorios, por ejemplo, son una ventanita para nosotros, para los profesores que tenemos ganas como de entregar más cosas. Porque ustedes cuando vienen, meten el ID, meten la clave, es porque quieren venir a preguntar. Y nos abren la puerta a nosotros para muchas cosas. Nos abren la puerta para decirles cosas y también para amarrarlo así. E incluso para cachetearlo. Tenemos permiso. Y lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos. Los abrazamos cuando se podía. O los cobijamos, los acurrucamos, los aconsejamos y de repente los cacheteamos. Y, y funciona. Cuando el estudiante tiene ímpetu, cuando el estudiante tiene afán, cuando el estudiante quiere y solicita, la, la semilla cae bien. En la Biblia hay un pasaje que Jesús le dice a alguno de los apóstoles, dice, nunca le des margaritas a los cerdos, porque las estás perdiendo. Y se refería al acto de hecho uno de los apóstoles le reclamaba por qué ese maestro Jesús no le enseñaba cosas a esa gente. Y él le decía, porque no están en condición de escucharla, no están en tono para escucharla. No ha venido a preguntar, no ha venido a consultar, no ha venido a pedir ayuda, no ha venido o incluso a ofrecer o lo que sea, pero no ha concurrido a. Entonces, nos alegra cuando ustedes se involucran en estos conversatorios o toman un taller, o
los que dan un paso mucho más violento y más profundo, por ejemplo, los que hacen los instructorados, que eso así van a buscar así desde una presión interna que tienen desde el alma que no tienen nada que hacer, eso se someten, se entregan entero, y a eso les damos fuerte, les ponemos súper fuerte, hacemos que la cabeza le explote. Sí, o sea, sí. Los enredamos, los confundimos, los maltratamos, los adulamos, después los arrastramos, después los torturamos, después todo eso. Sí. Y nos encanta, además encima lo disfrutamos, es terrible. Pero los seres se elevan, los seres se elevan porque la yoga hace eso. El yoga hace eso. Lo hace solo porque tienes el afán. ¿Ya? Entonces ustedes van, se meten al Zoom, abren el cuento, tienen el afán. Entonces nos abren un espacio, nos abren una ventana en su corazón, nos abren una sección ahí en el espacio de su mente. Y nosotros que tenemos una misión, un servicio, un amor, un afán, tenemos permiso para entrar así y poder expresar lo que esta tradición nos ha enseñado a nosotros. Entonces les entregamos algo que no es de nosotros, es algo que es de la tradición. Entonces me encanta verlos, me encanta poder mirarlos y saber que están ahí, y porque de alguna medida también se genera una percepción sensitiva. Lo que vamos a hablar hoy día del yoga quitapena es para, desde la perspectiva del yoga, hacer una reflexión de qué es esto de la pena, qué es esto de la tristeza, ¿ya? Y cómo lo podemos afrontar, digamos. Cómo lo podemos vivir o cómo lo podemos manejar, ¿ya? Y mira, después vamos a hacer una meditación y vamos a vibrar el Adimantra antes de la meditación, así que si se me llega a olvidar, Katy Kaur, que yo te vi por ahí, tú me haces para el Adimantra, ¿ya? Porque lo quiero vibrar después, no tengo idea por qué. Entonces, o cualquiera de los instructores que son secos por ahí que me dicen, ¡eh! No se te olvide el Adimantra, ¿ya? Porque me embalo conversando. Mira, la tristeza o esta pena es parte de las emociones naturales que tienen los humanos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez pena? ¿Alguien ha sentido pena? Ah, ya. Qué buena, bacán. O sea, no estoy solo. Bien, perfecto. Todos hemos sentido pena, todos hemos tenido tristezas, ¿no es cierto? Y de hecho hay algunas tristezas que nos acompañan así como siempre, como que se quedan instaladas en la vida. Y otras que son de un ratito nomás, ¿ya? Y, identificar que es parte de las emociones naturales del humano, es súper importante, porque también el saber que es parte de las emociones naturales del ser humano te ayuda a colocarla en el contexto que le corresponde y no asignarle per se o inmediatamente una característica patológica, por ejemplo, o creer que estás en una depresión o creer que estás en una angustia profunda. Que la tristeza te podría llevar, eso sí es real, ¿ya? Si la tristeza va más profundo de lo que te conviene o se queda más tiempo de lo adecuado en esa profundidad, sí te podría llevar a una angustia, sí te podría llevar a una depresión y sí te podría llevar a un cuadro patológico y podría incluso enfermar tu cuerpo, porque la tristeza tiene un gran poder para enfermar el cuerpo físico, ¿ya? Ahora, hagamos una pequeña evaluación de por qué se produce una tristeza o por qué se produce una pena. Tiene el mismo tipo de fuente o el mismo tipo de origen que algo que hablamos hace un par de conversatorios atrás o la semana pasada, no me acuerdo, que es el enojo. Es súper parecido en términos de elementos que lo causan. Puede ser por una expectativa no cumplida, por una frustración, por algo que perdiste, algo que ya no está y que antes estaba y que ahora ya no está,
o por algo que no obtuviste y que tú pensabas que tenías que obtener. Y por algo de ese motivo no llegó. Cuando un suceso así se produce en la vida, las emociones que, que, que se generan casi naturalmente son o el enojo o la pena, ¿ya? En términos emocionales. En términos emocionales. Entonces, dependiendo de la categorización que tenga el evento dentro de tu estructura personal, es si va a conducir a un lado o al otro, ¿ya? Ahora, ojo, que un suceso como ese también podría conducirte, vamos a hacer una separación anterior al enojo o a la pena. Mira, cuando viene un evento que no cuadra con lo que tú querías, porque o perdiste algo, o no obtuviste algo, o alguien hizo algo que a ti te generó un dolor profundo, y yo, ese evento puede irse por el lado de la devoción o puede irse por el lado de la emoción. Si se va por la devoción, tú rápidamente lo vas a convertir en sabiduría. Rapidito, así, ¡guau! Viene el dolor, viene la sensación, viene la pérdida, viene el no recibir lo que... Y rápidamente se convierte en sabiduría, rápidamente aprendes, ¿ya? Pero si se va por el lado de la emoción y conmocionas, ahí es donde puede partir o al enojo o puede partir a la pena, ¿ya? Es una segunda derivada, ¿ok? Del mismo evento que ya te ocurrió. Entonces, si se fue por el lado de la emoción y no por el lado de la devoción, se puede ir, dependiendo de la estructura interna que tengas o cómo tenías calificado el evento que ocurrió, va a depender si se va a ir al enojo o se va a ir a la pena. Y si se va a la pena, si se va al enojo, se convierte en rabia y se convierte en... y eso levanta energía, eso genera un movimiento energético que empuja. Entonces, ¿qué es lo que hace un enojado? Vaya, agrede o ofende o responde con violencia o lo deja anotado para poder vengarse después en alguna parte por ahí, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Eh, como dicen cuando los hombres son engañados o las mujeres son engañadas. La mujer perdona pero no olvida. El hombre olvida pero no perdona. Entonces, son protocolos que les ocurren a los seres. Entonces, algo pasa con ese enojo y se convierte en... Pero cuando se va a la pena, en el caso de la pena o la tristeza, se produce una pérdida de energía porque el ser conmociona y pierde energía. Esa energía se disipa en una angustia, en una tristeza que le quita fuerza. No es como el enojo que le da fuerza, porque quiere empujar, quiere golpear, quiere... ¡Ah! Y el mismo momento se va por el lado de la tristeza y eso lo aplasta, le quita energía, lo debilita al ser. Y ese debilitamiento, que en términos fisiológicos es una, es una baja de serotonina súper fuerte, lleva a los órganos a tener que entregar energía para sostener el sistema psíquico. Y eso coloca en un grave riesgo porque debilita mucho el sistema inmunológico. Lo debilita, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Casi lo mismo que el miedo, pero incluso un poco más. ¿Ya? Lo debilita. Entonces, ahí la persona queda en un estado súper frágil. ¿Ya? Porque viene cualquier suceso y la persona es dada vuelta por la situación, es atropellada por la situación. Entonces, es una emoción delicada. Es una emoción delicada. Ahora, cuando viene una tristeza importante, por ejemplo, alguien se te murió o, qué sé yo, alguien te abandonó, que son de las más profundas, eh, o tienes una traición muy profunda, eh, la manera en que haces el duelo o el reconocimiento de la pérdida para poder sentir la emoción, porque la emoción está ahí, ya está contigo, ya no se fue por el lado de la devolución, ya llegó la emoción, ya sientes psíquicamente y fisiológicamente sientes el suceso y ya te está afectando. Entonces, conducir la pena o esa tristeza a las esferas que corresponden
para que haga el protocolo completo es muy importante. Es decir, si tú tienes una tristeza y no la completas, es decir, no sientes la emoción como tal porque la restringes, porque en ese instante no puedes llorar, porque te quieres hacer el fuerte y no quieres que nadie se dé cuenta, y yo sé, así como le decían a los niños cuando chicos, los niñitos no lloran, yo no sé, machito, machito, qué sé yo, todas esas barbaridades que a veces ocurren. Y no la lloras, o no la manifiestas, o no te das la libertad para sentir la tristeza. O sea, si el escenario ya era complicado, ahí se complica todavía aún más. Es decir, una emoción como esa debe ser canalizada para llorarla, para sentirla, para dejarse ir hacia abajo y dejarse de caer. No tratar de mantenerse, porque ahí es cuando los órganos tienen que entregar toda su energía para sostener esa condición psíquica donde dices, no, yo quiero, voy a sostenerme igual, pase lo que pase, y la pena por dentro te empieza a carcomer. ¿Han escuchado eso? Oye, la pena por dentro me está comiendo. Bueno, eso es lo que está haciendo, te está comiendo. Entonces, no se debe hacer. O sea, cuando viene ese sentimiento, esa tristeza, hay que completar el ciclo, hay que irse a su rincón, recogerse, llorar, comer cosas ricas, reclamar, lo que sea. Dejar que ocurra sabiendo que es simplemente un ciclo para luego salir de ahí. Eso es súper importante. Saber que simplemente estás viviendo algo que debes vivir, que es para salir de ahí, no para quedarse en ese agujero oscuro, húmedo, terrible, frío, qué sé yo, de esa tristeza. Porque si te quedas ahí, ahí es cuando empiezan los problemas. Ahí es cuando realmente puedes tener complicaciones. ¿Ya? Eso es lo que no debe pasar. Y ahí es cuando esa pena puede entrar, ir más profundo aún y causar problemas graves. ¿Ya? Uno de los elementos más relevantes o de los elementos más importantes en la generación de tristeza son los apegos. Evidentemente, los humanos tenemos apegos a las cosas, es parte también de las condiciones naturales de la psique humana, sentir apego por apropiarse de algo, ¿ya? Y cuando, cuando estos apegos son muy potentes, eh, a tal punto que son parte de la estructura de tu personalidad. Por ejemplo, tienes un apego con tu padre, ¿ya? O con tu madre, qué sé yo, ¿ya? Y de pronto el padre no está, porque se va, porque se muere, por lo que sea, porque es la naturaleza, es lo que debe ocurrir en términos más naturales. Y esa personalidad o ese ser era tan relevante que se lleva parte de tu estructura psíquica, de la estructura de tu personalidad. Ahí el dolor puede ser tan potente que tu personalidad se desarma en cierta parte y se pierde en un porcentaje importante, a tal punto que se modifica tu estructura psíquica, porque alguien que era muy relevante, es decir, ese apego llegó a ser tan potente y tan profundo que lo convertiste en parte de la estructura fundamental de tu personalidad. Ahí es cuando se torna riesgoso. Tener un apego y querer disfrutar de alguien, de algo, de una situación, de un evento o de un círculo de ciertas relaciones es normal, sano, deseable, no hay rollo. Pero cuando ese apego llega a ser tan profundo que es parte de tu individualidad, ahí es cuando se torna riesgoso y, y debe ser trabajado. ¿Ya? Y ni siquiera te digo que no lo tengas. Lo que te digo es que lo trabajes. Es decir, por ejemplo,
si tienes un apego, por ejemplo, con una pareja, ¿ya? Y estás haciendo vida con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, tu compañero, tu compañera, lo que sea, ¿ya? Y llega un estado de fusión de esa relación que es tan profundo en que esos dos seres forman una tercera alma, ¿ya? Son un alma en dos personas. Así es como se define en muchos casos una relación de pareja. Y los vínculos psíquicos son tan potentes que sabes que si el otro no está, pudiese ser algo catastrófico para tu persona, para tu ser. Eso debes trabajarlo para que el momento en el que pase, porque en algún momento va a pasar, de hecho, uno de los dos se va a morir en algún instante, digamos, aunque uno se mantenga junto toda la vida, pero uno de los dos se va a morir, ¿ya? Para que en el momento en el que pase tú ya hayas hecho una preparación para eso, para esa entrega, para ese viaje que va a significar el desprendimiento. Entonces, la tristeza que va a venir, tú ya tienes una cancha preparada para trabajarla. Lo tienes visualizado, tienes un planning y no significa que estás pensando en dejar a ese ser, o no significa que estás pensando en dejar tu trabajo, significa que sabes que tienes que estar preparado para que ese apego que es tan relevante y es tan importante en tu estructura, en algún momento ya no esté. Entonces, con el mismo amor con el que lo incorporaste en tu estructura, con el mismo amor te preparas para ya sea ese cero, ese trabajo, ese vínculo se desarme, tanto para ti como también para el otro, o para la situación, o para tu trabajo, o para tu hobby, o para lo que sea. ¿Ya? Entonces, ahí la emoción, cuando venga, simplemente es difícil que llegue a un punto tan profundo que te destruya, que cause una patología. Es decir, la puedes vivir sanamente. La tristeza la puedes habitar sanamente. Sanamente. Yo me acuerdo que tenía una amiga que años atrás, una arquitecta, eh, que me decía, oye, ¿sabéis qué? Lo mejor es llorar manejando. Es lo mejor. Así, ¡ah! Llorar manejando y llorar y lloró, porque le pasaban cosas, era como bien enamorada y todo el cuento, entonces le pasaban cosas. Y decía, yo manejando, se me pasa todo. Se me pasa todo. Porque no sé por qué, pero parte de su atención parece el acto de ir manejando y llorar y llorar y llorar. eh, Era como su metodología. Y no sé si le pasaba muy seguido, pero le pasaba para trabajar ese proceso, ¿ya? O hay gente que le gusta escuchar canciones tristes, y se vive la tristeza. Yo me acuerdo haber visto en algunos momentos de la vida, de chico, haber tenido pena y haberme aguantado y de repente lloraba, lloraba y lloraba así, y se me pasaba todo. Y después, ya grande, en algunos momentos, sabía que si tenía un cuento, me buscaba un rincón por ahí, en cualquier lado, y me pegaba una llanta así, ¡guau! Y al ratito, levantaba. Así una buena llorada, escondido en un rincón por ahí. Ya viejote, 27, 28 años. Y se pasaba. Al ratito se iba. Porque el ciclo se... Yo no tenía idea de yoga en esos tiempos todavía, no sabía nada de estas cosas, no había estudiado nada. Era intuitivo nomás. Sabía que cuando venía el llanto, la pena esa que incomodaba, se iba como a tierra, como un cable a tierra así, y fluía, y fluía. Como que se completaba algo atrapado. Y al poquito rato, al día siguiente, ya las cosas estaban viendo diferentes y el, el asunto se arreglaba. Entonces, en el mundo de esa emoción, eh, hay dos elementos con los que te tienes que relacionar en ese mundo de la tristeza. Hay dos antídotos. Hay un mundo que es psíquico y hay un mundo que es fisiológico. Y lo puedes confrontar de las dos maneras. Y esto sí es bien del yoga, ¿ya? Mira, el antídoto, el antídoto psíquico es
la conciencia. Es decir, que tengas tal conocimiento o tal experimentación de lo que es la realidad que una pérdida o una expectativa no cumplida no te llevan al espacio de esa sensación de tristeza o de enojo. Ese es el punto donde yo te digo se va inmediatamente la devoción, al tiro. Mira, yo hace ya muchos años, ¿ya? Y uno de los eventos donde mejor lo recuerdo fue en un Tantra Yoga blanco en Estados Unidos, que fuimos a la casa de ahí donde vivía yo, a un evento de Tantra Yoga blanco, que eran 3 días meditando. Y yo bajé un día al pueblo, desde las montañas, iba con mi banano, donde tenía dinero, donde tenía mi cámara fotográfica, donde tenía los tickets de un hotel, tenía unos regalos, unos malas y cosas así, y los tenía ahí. Y llego a un café y con otro yogi pido café y yo me echo como en una silla, me recuesto y coloco el banano acá atrás porque me acomodaba súper bien y nos quedamos conversando, qué sé yo, de la meditación del día, esto era en la tarde, ta, 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 ta. Oye, de repente dicen, ya, oye, vámonos, qué sé yo, bla, 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 listo, sí, vamos, vamos, nos paramos, vamos, me voy, y me voy. Y me voy. Y ahí quedó el banano con todas mis cosas. Gracias a Dios no estaba mi pasaporte. Pero ahí quedó toda mi plata, quedaron unas llaves, quedaron la cámara fotográfica, porque era un banano así grandote. Y me fui. Y me doy cuenta, unos 15 minutos después de que ya me había ido, ya iba en el auto, camino al hotel, y unos 2 o 3 kilómetros me doy cuenta y me devuelvo, así, a los gringos, así, de vuelta así en la calle, soplado, y llego al café y no había nada, se había ido mi banano, se había ido. Y para más, justo cuando yo iba entrando, va saliendo un tipo, así como apurado, y yo lo digo y lo veo y digo, ah, este tiene mis cosas, ah, no, filo, no. Y, sí, y entro. Y no estaba, y le pregunto a un hermoso, el tipo me dice, no, mira, hace 2 minutos estaba ahí, yo sí me acuerdo que vimos algo, y ahora no está. Entonces, lo más probable es que haya sido el personaje en que se lo había llevado. Puede ser, nunca lo supe. El asunto es que en ese instante yo iba a entrar en el ah, y de repente me acordé de algo que aprendí en India hace muchos años atrás, que es a ofrendar lo perdido. Y dije, ok, ofrendado, ofrendado al infinito. Ya no era mío. Ofrenda. Esto lo he hecho montones de veces porque se me han perdido cosas, ni les digo, caleta de cosas. Pero en esa oportunidad me acuerdo muy bien porque probablemente como estaba en un tantra y estaba con un nivel de meditación súper fuerte, fue impactante porque el acto de ofrendar lo perdido, así, ok, esto no es mío, listo, se ofrenda, se entrega como un regalo al infinito, como un regalo a la divinidad, y lo regalas, y cambia toda la sensación. Inmediatamente se va a la devoción, al tiro, al tiro. Y te ahorras todo el atado de enojarse o entristecerse y de la angustia y toda la debacle fisiológica interna que se produce producto de esa tristeza o de esa angustia. Es conciencia, es ofrendas lo perdido al tiro, al tiro. Perdí la pega, listo, ofrendado. Lo entrego. Lo entregas. Porque de hecho ya no está ni siquiera en tus manos. Ya te echaron de la pega, ya perdiste la pareja, ya perdiste el trabajo, qué sé yo, se murió esa persona querida, lo que sea. O sea, ya no tiene vuelta. Ya se fue. Pero si además tú lo entregas, ¿ya? Ese es el acto de la conciencia. Tú lo entregas al tiro. Y el mantra que yo ocupo cuando me pasa es, ok, ofrendado, ofrendado, ok, ofrendado. ¿Listo?
Porque como la cosa ya se fue, lo único que está quedando ahora es el apego. Entonces el acto de ofrendarlo te libera del apego. Y te libera. Así. Hace un tiempo atrás me pasó también con otra cámara de fotos. Algo tengo con la otra. En uno de los viajes en moto, en una montaña en los Andes, coloco una cámara maravillosa, una Nokia que tenía así, increíble, en una piedra para sacar una foto de los motoqueros así. La foto era increíble arriba, ni se veía cómo se veían las nubes, tenía 500 fotos preciosas, nos sacamos la foto, en el automático, y alguien dice algo, y eso, ya, no, esto, ya, mira la foto, y nos agarramos la moto y nos fuimos. Y ahí quedó la cámara arriba de la piedra. En la mitad del camino, así. Y me di cuenta cuando íbamos llegando allá, 6 horas después. En esa empresa Kidul, que es la que hace, todas esas imágenes son súper importantes porque las usamos después para publicidad, para montones, y nos traen montones de otros pasajeros y de otros pilotos, y ganamos plata con esa cuestión. Y además hacemos algo que nos amamos, entonces todo ese material es súper importante, y se fue. Ofrendado. Chao. Ya no está. Entonces, si tienes una preparación psíquica, eso es conciencia. ¿Ya? Y ese es el antídoto psíquico para, para, para evitar que se instale esa tristeza. Entonces, si tú sabes que, que ese vínculo que tienes con la cosa, con la actividad, con la persona, con lo que sea, en algún momento se va a acabar, porque queridas, queridos, todo se va a acabar, siempre. Siempre, esa es una condición sine qua non de la existencia. ¿Ya? Ya sea porque tú te mueres y desapareces, porque tú decides cortar e irte de tu pega, o porque te sacan, o porque algo pasa, o porque te sale algo mejor, pero siempre, siempre en tu existencia, todo vínculo que exista se va a acabar en algún momento, el que sea, el que sea, cualquiera. Todos, si no hay ninguno que se vaya a sostener. Entonces, esa conciencia es el mejor antídoto psíquico para la tristeza. El saber que es así. Ahora, ojo, ojo, porque esto que yo te estoy diciendo, si tú tienes un patrón, podrías convertirlo en tristeza. Entonces podría decir, pucha, o sea, todo esto que tengo ya no va a estar, qué tristeza. O estas relaciones que tengo ya no van a estar, qué tristeza. Eso es un patrón. Y si tienes ese patrón, ojo con él, porque ahí tienes un trabajo que hacer. ¿Ya? A veces pequeños elementos descomponen todo el sistema en tu vida, pequeños elementos y una, digamos, una metodología es hacer un análisis hacia dónde va tu atención. Por ejemplo, vamos a decir que tienes un lindo auto, ¿ya? Un lindo auto, precioso. Y de repente el auto le cayó una manchita en el asiento del pasajero, re fea, con aceite y grasa y mugre. O sea, no sale la cuestión así nomás. Y a partir de ese momento te empiezas a subir el auto y cada vez que te subes a tu auto rico, exquisito, entretenido, que te encantaba, que lata la mancha, que lata la mancha. Y se echa a perder toda la tecnología del auto, todo lo agradable de tu vehículo, todo lo que te gustaba, porque siempre te molesta la manchita. Y estropeas todo el sistema por una manchita. Entonces, si llegas a tener un patrón que vincula los eventos a espectros de tristeza, debes trabajarlo. Y eso también es conciencia. ¿Ya? Eso también es desarrollo de la conciencia. Y para eso, analizarte, mirarte
y las prácticas místicas, las prácticas que inducen profundidad, como el yoga, como la meditación, como el tai chi, el qigong, cosas así, que inducen a un estado de autoconocimiento, son súper deseables, porque ahí puedes observarte y ver si algo así está pasando contigo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahí? Canalizar tu visión hacia tus bendiciones, hacia a lo que es realmente entretenido. Mira, hace un tiempo atrás, como 8 años atrás, 9 años atrás, me invitan a un matrimonio de un primo, que yo quiero mucho, allá en Concepción. Entonces, vamos, mi señora, mis 2 hijos, todos pescamos las cosas, las maletas, los ternos, todo dentro de las maletas, volamos un avión en la mañana y el matrimonio en la noche. ¿Ya? Y un jeans, una polera, qué sé yo, las maletas con todos los vestidos, los zapatos, todo el cuento, dentro de las maletas. Y nos fuimos a Concepción al matrimonio de este primo, donde estaba toda la familia, gente que yo no veía por años. Muy entretenido, muy, muy entretenido. Llegamos y nuestras maletas, adivinen por dónde se fueron. Paiquique, LAN, Paiquique. Y yo con jeans y con hoyo, porque era como cool la onda. ¿Ah? Y con zapatillas, ¿ya? Y la que era mi mujer en ese instante también, así con cualquier huila. Y los par de cabros que ya tenían 16 o 18 o 17, grandote, también. Y de hecho, bueno, y mi hija iba en un auto de un retiro que estaba con su universidad. O sea, todos nos juntamos en Concepción a las 11 de la mañana y no teníamos ropa. Y la maleta iba a llegar 2 después a Concepción. Y nosotros teníamos el matrimonio en la noche. ¿Qué hubo que hacer? Comprarse todo de nuevo. Todo. 500 lucas se fueron así. Todo de nuevo, todo. Zapatos, rouge, desodorante, terno, el vestido de gala de mi señora, de mi hija, todo de nuevo. Se fue así. ¡Fu! Entonces, hubo que elegir. ¿Nos vamos a agobiar por esta plata que tuvimos que gastar? ¿O vamos a pescar y la vamos a pasar increíble en el matrimonio? Y lo pasamos increíble. Bailamos hasta las 4 de la mañana, pero así, increíble, uno de los mejores matrimonios de los que yo dentro de mi familia, porque además son todos pachangueros, bueno, para la fiesta, divertidos, entretenidos. Olvídense, era un tremendo evento en el Sheraton ahí o sea, súper entretenido, lo pasamos regio, regio, y todos nos decían, oye, perdió la maleta. Sí, pero bueno, tuvimos que comprar todo. No, oye, demandémoslo, porque hay varios parientes que son abogados. Ah, olvídate, vamos a bailar, si vinimos a eso. Y fue, te lo juro, lo pasamos increíble de bien, una de las mejores fiestas de mi familia. Muy bien, muy bien. Igual hice el reclamo al LAN, nunca me volvieron ni una cuestión, que si bla, bla, bla. Llegaron las maletas a Concepción, después de vuelta a Viña. Pésimo, un desastre. De ahí quedamos con un montón de terno y ropa y todo transpirar, porque bailamos mucho. Pero el goce que quedó fue maravilloso, fue maravilloso, fue maravilloso. Entonces, en la medida en que tú te preparas y preparas a tu psique para no obtener lo que querías, para desprenderte de aquello que está contigo, para no poder seguir haciendo tu actividad, para no poder salir, por ejemplo, ahora que no podemos salir, estamos aquí guardados, o lo que sea, en la medida que tú te preparas con amor, con ternura, no con pesimismo, que eso es otra cosa, sino con armonía, preparando tu cancha estratégica, sabiendo que las cosas pueden partir, las posibilidades que tienes de sufrir una tristeza profunda en el momento en que ocurre un evento son mucho menores. Eso es el antídoto de la conciencia. Y el otro antídoto que hay para la tristeza
y es el antídoto, este es el antídoto psíquico, ¿ya? El que va por el lado del intelecto y de la psique. Y el otro antídoto es el antídoto fisiológico, ¿ya? Ese antídoto es alegría. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Durante 2 minutos, ¿ya? Vas a hacer esto. Todos, hagan esto. Sonrían así, pero forzado. Así que lleguen a doler, o sea, si se te rajan los labios, mejor todavía. Y yo voy a tomar el tiempo, 2 minutos. Partimos ahora, ¿ya? Y yo les voy a decir cuando ya dejen de hacer esto. No importa lo que pase, van a hablar, si están haciendo lo que sea, pero se van a quedar así. Ya pues, no suelten, no tienen que soltar, si son 2 minutos, ya, ahí está, corriendo el tiempo. ¿Ya? ¿No? Eso es. Y yo voy a seguir hablando, ¿ya? Y yo también voy a hacer el ejercicio, ¿ok? Porque este segundo antídoto es súper eficiente, ¿ya? Y funciona en súper poco rato, que es el antídoto fisiológico de la alegría. Porque recuerden que no tienen que soltar, se tienen que calambrar los cachetes, así, así, así. O sea, las orejas se les tienen que ir para adelante de tanta tensión que levantan con los cachetes así, ¿ya? Y ya van 30 segundos, ¿ok? Mira, cuando hay alguien que nos está sonriendo, con más fuerza, así, ridículo tiene que ser. Eso, bien ridículo, así, eso. ¿Por qué? La tristeza tiene un componente fisiológico, que es una baja de serotonina y las neurohormonas que están vinculadas a la tristeza empiezan a invadir el sistema fisiológico, se empieza a llenar todo. 1 minuto, oh, increíble, ¿ya? Ok. Entonces, tu sistema nervioso tiene una red conectivo muscular que sabe que cuando hay alegría se contraen cierto tipo de musculaturas. Y esta es la más importante de todas. Y eso empieza a cambiar, le envía informes a tu sistema nervioso central, 1 minuto 30. ¡Oh, increíble! Ya me estoy acalambrando, me duele. Eso es genial. Le envías información a tu sistema nervioso central que le induce a tus neuros, a los neuroreceptores y a los centros nerviosos del cerebro a generar las hormonas vinculadas a la felicidad y al contentamiento. Bueno, 2 minutos. Eso es, suelten. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿cierto? ¿No es cierto que se Bien, sienten? ¿No es cierto? bien, sí. Ya. En el yoga hacemos Súper. montones de cosas así. Movimientos y contracciones, angulaciones que conducen a la persona a sentirse bien, porque neurohormonalmente empieza a cambiar desde adentro. Ese es el antídoto fisiológico contra la tristeza, la alegría, producir alegría. Y si no Ahora, estás alegre, tú finges que estás alegre, y finges que estás alegre, y finges que estás alegre, y de repente vas a estar alegre. Porque Claudio, así funciona. Dime. es cierto que el cerebro no reconoce si realmente estamos felices o no, si es algo fisiológico. Sí, pues. Mira, Es engañarlo en el fondo, es engañar en al el fondo cerebro. en el fondo es administrarlo. Tú lo administras, tú lo induces. Es decir, si yo pierdo mi banano con mi dinero, con mis cosas, y mi cerebro cree que eso es algo triste, entonces mi cerebro genera las neurohormonas vinculadas a la tristeza y enferma el cuerpo. Pero si yo al cerebro le digo, no, si eso es una ofrenda, gallo, estamos ofrendando, buena onda. Sat Nam, Waje Gurú. Entonces el cerebro cree que es una ofrenda y dice, ah, buena onda. Y se siente bien, porque ofrendó. ¿Qué te pasa a ti cuando tú vas y le das un plato de comida a alguien que tiene hambre? O le das una limosna a alguien, por ejemplo. ¿Qué sientes tú? ¿Te sientes bien, cierto? ¿Se siente rico, no es cierto, ayudar a alguien? ¿No es cierto que sí?
O sea, si alguien necesita ayuda y lo ayuda, ¿te sientes bien o no? Estás ofrendando tu tiempo, tu palabra, tu consejo, a lo mejor tu ropa, o algo, no sé. Estás ofrendando, te sientes bien. Si tú pierdes a un ser, si pierdes un trabajo, si pierdes una relación, si pierdes una cosa, ofréndala al tiro. Antídoto psíquico, eso es inducir a la conciencia. Y el antídoto fisiológico es la alegría, producir alegría, producir alegría, de como sea, o sea, lo que sea, pero produces alegría. Eso genera un cambio en la estructura psíquica y en tu estructura fisiológica, que es muy importante tu estructura fisiológica, porque esa estructura fisiológica es la que induce en un estado agobiante ya y así potente, es la que induce a la enfermedad. Ese es el veneno que se empieza a meter por tus venas, por tu sistema, por tus ganglios, por todos lados. Entonces, es importante. Y ese es súper fácil de administrar, porque basta con que tú induzcas alegría, así forzada, o que te veas una película entretenida, o te compres un librito de chistes o lo que sea, y empieza a cambiar al tiro la energía. Y empieza a arrastrar a la psique. Mira, cuando en el mundo de las motos, para los que no saben, yo soy guía de turismo aventura y guío expediciones en moto en lugares realmente increíbles en el mundo, ¿ya? Así, los lugares más así lejanos y difíciles para llegar en moto, como los Himalayas, como Mongolia, como China, como los desiertos, yo los guío en una empresa que llamamos Kiwi. Y cuando nosotros, una de las cosas importantes que tengo en mi mochila, de los primeros auxilios, que llevo oxígeno, llevo cosas para alimento especial, agua, vendas y cosas, llevo un librito chiquitito, así, de estos mini libros, que es un libro de chistes, y de chistes turbios, porque a los motoqueros les gustan los chistes turbios, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque cuando pasa algo y la cosa se pone difícil y se pone dura y estamos cansados y se vino la noche porque algún suceso ocurrió y estamos todos así, pesco mi librito y les cuento, apenas paramos, unos 2 o 3 chistes y se mueren de la risa. Y cambia toda la onda. Cambia toda la onda de los motoqueros. Entonces los voy llevando porque yo solo tengo que lograr que lleguen al siguiente punto donde ya nos detenemos y llegamos a las carpas o al hotel o lo que sea, sanos y salvos. Y si se me deprimen y se me angustian y se me enojan, las posibilidades de que tengan un accidente aumenta un 200%. Pero si los hago reír, las posibilidades de que tengan un accidente es prácticamente nula en términos de sus propias capacidades. Ya dependemos de que se caiga un árbol, que otro vehículo se saque, lo que sea. Ya es pura divinidad. Pero si su estado de ánimo es divertido, es entretenido, los tipos tienen muchísimo mejores posibilidades de llegar al otro lado. La alegría. Mira, había un súper aventurero, uno de estos que hacían estas canoas hechas de bambú o cosas, que se fue desde, no sé, desde Isla de Pascua hasta Tahiti. ¿Escucharon eso? Había la Contiki, había una embarcación y había otro más. Había un tipo que se encargaba de tener esas experiencias y de aventurarse, así de esos de verdad, ¿ya? De esos que se arriesgaban la vida. Y en sus equipos de gente, fíjate, esto son palabras sabias del que sabe. En sus equipos de gente siempre había uno que tenía que ser súper bueno para la talla y para la pachanga, que ni siquiera tenía que ser buen marinero, tenía que ser bueno para la talla y para el leseo y desordenado. ¿Y sabes por qué él siempre llevaba a alguien así en su equipo? Porque él decía, cuando estemos en problemas, ese nos va a rescatar a todos. Ese es el que nos va a cambiar el ánimo. Ese es el más importante cuando realmente tenemos problemas, porque ese se va a reír de la situación. Y basta con que uno se ríe de la situación y eche todo para la talla para que rescate a todos los demás de sus miedos, de sus angustias y todas sus cosas. Entonces, ese segundo antídoto, que es el antídoto fisiológico, es súper importante cuando quieres navegar una tristeza. Una mujer que se enfermó de cáncer, yo también lo leí en un caso hace muchos años atrás, le dijeron que se había enfermado de cáncer,
le vino toda la amargura, su marido entró en una crisis así, porque eran de estos matrimonios así, que, no sé, la mujer tenía 65 años, ya llevaban toda la vida juntos, y el marido entró en una pena porque su mujer se le iba a morir, entonces ella se fue a Blockbuster, cuando existía Blockbuster, y se arrendó todas las películas chistosas que habían, todas, todas. Se llevó 40 películas chistosas. Y lo único que hizo durante 2 meses era ver películas chistosas en la mañana y otra en la tarde. Otra en la mañana y otra en la tarde. Otra en la mañana. Veía películas chistosas todo el tiempo, todo el tiempo. A los 2 meses había empezado a salir y se recuperó y no se murió y se sanó. Y le habían dicho que no tenía vuelta. Lo único que hacía esa mujer era reírse todo el rato. Ver películas chistosas. Cambió toda su estructura fisiológica. Todo el rato. Una terapia, una risoterapia. Entonces, ese segundo antídoto es re importante. ¿Ya? Vamos a hacer una práctica que donde después de la meditación, después de la práctica, nos vamos a quedar unos segunditos y te voy a pedir que hagas un ejercicio. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos resulta. ¿Ya? Esta es una meditación que te va a hacer sentir totalmente consciente, totalmente en ti, ¿ya? Va por el lado de la conciencia, ¿ya? Por ese lado. El mudra es el siguiente, mira. Vas a entrelazar estos dos dedos y el pulgar y el meñique se juntan ahí. Ese es el mudra, ¿ya? Se entrelazan, es como si hicieras un Buddhi mudra, ¿ya? Eso es súper técnico, eso es para los instructores. Juntas pulgar y dedo meñique. Y después entrelazas los dedos de esa manera. Y el mudra va a estar frente a tu garganta, así, mirando hacia afuera. Las palmas miran hacia afuera. Ahí. ¿Ok? ¿Vale? Esa es la forma. Los ojos van a estar un décimo abierto, es decir, vas a cerrar 9 partes y una décima parte va a quedar abierta. Así. Como si se viera una pequeña franjita de luz. Así van a estar los ojos. ¿Ya? La columna va a estar súper recta. Los hombros van a estar ligeramente echados atrás, vas a armar el mudra y va a quedar aquí, y esto va a quedar paralelo al suelo, de esa forma. Tu espalda tiene que estar libre, recuerden, siempre que meditamos en Kundalini Yoga, la espalda tiene que estar libre, no tiene que estar tocando nada, ¿ya? Puedes colocar un cojín debajo para que quede bien alta, o estar en una silla incluso, o estar en Sukhasana, que es esta postura en la que estoy yo, que es la postura fácil, o sentarse a los indios, o Sukhasana es el término en sánscrito. ¿Ya? Entonces, este es el mudra, les dije la postura de los ojos, y, a ver, y la respiración, vas a inhalar completamente, y vas a exhalar cantando el mantra Ramadasa Sa Se So Hum. Yo lo voy a colocar en un audio aquí, al ladito del computador. ¿Ya? Sí, lo tienes que contar, lo tienes que verbalizar, lo tienes que verbalizar. Y cuando lo terminas de verbalizar, va a haber una pausa y me empiezas a inhalar lento, lento, inhalas, 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 respiras tranquilo, para que el siguiente mantra, vuelves a exhalar cantando el mantra, con una sola exhalación, ¿ya? El mantra se canta en una sola exhalación. Es decir, no inhalas en la mitad mientras estás cantando el mantra Rama, Dasa, Sa, Se, So, Hom. ¿Ya? Todo eso sale en una sola exhalación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo voy a controlar el tiempo. Acá. Voy a El colocar Mauro, Adimantra, Ali. el Adimantra. Sí, sí, de lado de levanta, yo sé, yo sé. Yo sabía, yo sabía. Ya. Déjame ver el tiempo. Aquí. Ta, 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 ta. Perfecto. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces, colocamos el mantra.
A ver, veamos una cosa. Díganme si se escucha bien. ¿Ya? ¿Se escucha bien la música? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Ajá. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos. Adi Mantra. El Adi Mantra, para los que no lo conocen, es Ong Namo Gurudev Namo. ¿Ya? Lo vamos a vibrar 3 veces y... perfecto, ahí anotaron Ramadasa Sa 6 Ojón. Gracias, Fernanda, por ayudarnos. ¿Ya? Mira, muchos de los que están anotando ahí en el chat son instructores de Kundalini, estudiantes que son mucho más avispados que yo y hábiles que yo, y anotaron el mantra, ¿ya? Y son geniales, yo los adoro, los amo, son geniales. Yo no sé qué haría, yo no sé qué sería el Savitar sin todos ustedes. G, son magníficas. Ya, perfecto. Ok. Entonces, ese es el mudra, ¿ya? Primero vamos a hacer el Adi Mantra, mudra de oración, ¿ya? El Trishya al entrecejo, cierra los ojos. Respira largo y profundo. Siente tu respiración entrar y salir de ti, calmadamente, pasivamente, con total armonía, con total calma. Ahora inhala profundo y suspende el aire adentro. Exhala. Suave y profundamente. Deja el aire afuera, mete el ombligo. Otra vez inhala. Exhala. Deja el aire afuera. Ahora inhala para vibrar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala profundo, deja el aire adentro. Exhala, suelta el mudra e instalas el mudra de la meditación. Entonces, dedos entrelazados, de esa manera, pulgar y dedo meñique se juntan frente al cuello, frente a la garganta, los ojos 1/10 parte abiertos, 9/10 partes cerrados, respiras tranquilamente y comienzas a cantar el mantra.
Y ahí comienzas a inhalar. Entre medio del mantra y mantra, inhalas lentamente. Para llenar tus pulmones justo cuando tienes que partir el mantra de nuevo y ahí empiezas a cantar.
sa se so hum. Sa se so hum. Vamos, sostente. Puedes hacerlo, mantén el módulo. Concéntrate en la respiración. Sa se so hum. 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 Sa se so hum.
say so. Ahora inhala profundamente. Suspende el aire adentro. Mantente ahí, mantén el mudra. Suavemente comienza a exhalar. Mantén el mudra, manténlo ahí. De nuevo, inhala profundo. Mantén el aire adentro. Exhala, suelta el mudra, lleva tus manos al centro del pecho. Coloca tu mano izquierda sobre el centro del pecho y la mano derecha sobre la izquierda. Cierra los ojos y mantente ahí respirando con calma. Calmadamente. Por favor, percíbete profundamente. Percibe esa armonía, percibe esa calma, percibe esa paz. Respírala. Desde esa percepción en la que te encuentras, te pido que identifiques una emoción que hayas vivido en tu vida. ¿Alguna tristeza o algún enojo? Identifícala, solo mírala. Tráela en tu recuerdo. Y ahora te voy a pedir que dejes una distancia entre esa emoción y tú. Genera un espacio entre esa memoria, entre esa emoción y tú. Solo genera un espacio. Una pequeña distancia, eso es suficiente. Y obsérvala. Ahora aumenta un poco más esa distancia. Simplemente agranda ese espacio entre esa emoción y tú. Solo un poco más.
Ahora, incrementa aún más ese espacio entre esa emoción y tú. Agranda un poco más esa distancia. Y ahora te pido que ofrendes esa emoción al infinito, al divino, a toda la creación, como quien ofrenda arena a un río. Ofréndala, hónrala, entrégala. Devocionalmente. Coloca ahora tus manos en mudra de oración, justo en tu pecho. Honramos este espacio en el que vienes a abrir una puerta, a dejar una rendija en tu mente, en tu corazón, para aprender, para recibir, para bendecirte, para aportar, para provisionar, para elevar la conciencia, para incrementar el amor. Sellamos nuestro conversatorio, nuestra meditación con 3 Sat Nam. Inhala profundamente. Suspende el aire adentro. Ahora exhala todo el aire, metiendo el ombligo. Nuevamente inhala para vibrar. Sat Nam. Sat Nam. Sat
Baja tu frente, bajo el corazón, en señal de agradecimiento y humildad. Wahegurujika Kansa, Wahegurujiki Fate, Fate, Fate. Satam. Waheguru. Mira, en el campo, en el mundo psíquico, eh, es mucho más fácil administrar los distanciamientos que en el mundo físico. Y si aprendes a hacerlo, te puedes alivianar mucho la carga. Mucho. Entonces, el yoga quita pena tiene esos dos antídotos. El del mundo psíquico, que es de la conciencia, y el mundo fisiológico, que es el de la alegría. Y son súper útiles. Y con el yoga se estimulan ambos, ambos, ambos. Recuerda las ofrendas, recuerda colocar las cosas, los vínculos y las relaciones en el contexto real, el que le corresponde, en la impermanencia y en el goce, en el disfrute. Simplemente porque siempre todo llega a un término, tal como esta reunión ahora, que se va a acabar. Así que tengan un súper buen descanso, que mucho que hayan venido a colocar su energía y a disfrutar de esta energía. Y que tengan un buen dormir, un buen soñar. ¿Ok? Que la pasen lindo. Bendiciones a todas, a todos. Gracias por estar. Satnam.